Hola chicas, hola chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial de peinados con trenzas. Antes de empezar, como podéis observar, me he hecho un cambio en el pelo. Veía que mis peinados con el color que llevaba, que era un solo tono, no lucían lo suficiente y siempre digo que con mechas los peinados lucen muchísimo más. Cuando hay varios tonos, los peinados se ven mucho mejor, porque dan más profundidad a la trenza, al peinado, al recogido, a lo que sea. Entonces, bueno, yo había trabajado en una peluquería que se llama Tito Peluquero y que sé que ahí trabajan y te tratan con absoluta excelencia, y como quería una apuesta segura me fui a Tito, me atendió el estilista Luciano, me atendió maravillosamente y me hizo esta obra de arte en el pelo utilizando la Plex, que he podido mantener el largo, aunque me he cortado un poquito así. Y ha quedado este color fantástico para mi melena, como podéis ver. Estoy encantada, muchísimo más, es que no lo puedo explicar con palabras. Y nada, desde aquí mando un beso a Tito, a Luciano, a todo el equipo de Tito Peluquero. Muchísimas gracias por el trato, por todo absolutamente. Y nada, una vez dicho esto, vamos a empezar con el peinado. Bien, vamos a empezar con el peinado, que es esta trenza que tengo en la foto del principio. Es una trenza que subí a Instagram y gustó muchísimo, me la pidieron varias personas. Así que nada, vamos a hacer esto. Me he ondulado un poquito el pelo, porque para la coleta va a quedar ondulado, pero luego lo vamos a repasar un poco, así eso. Para empezar, tan solo tenemos que hacer una raya aquí. Vamos a hacer un poco de lado todo. Entonces va a ser una trenza que viene de aquí de lado hasta abajo y una coleta con volumen. Y aquí vamos a hacer lo que viene siendo la trenza. Vamos a coger así. Vamos a hacer una trenza holandesa. Como veis voy cogiendo particiones finitas. Vamos a dejar un poco de greña adelante, que luego ondularemos con las planchas. Vamos a soltar un poquito la trenza. Bien, ahora esto lo vamos a anudar y lo vamos a reservar porque vamos a hacer la coleta. Luego esta goma la quitaremos, Ahora vamos a coger nuestro peine de púa o cepillo, lo que os vaya mejor. Yo utilizo este, lo sabéis, este Haneke. Y veis que tiene dos púas más largas y una más corta, dos más largas y una más corta.
y va muy bien para crepar. Pero bueno, eso cada una lo que le vaya mejor. Entonces vamos a coger el pelo de aquí atrás. Vamos a coger una partición de aquí, así. Vamos a coger otra partición, de aquí hasta el medio. No hace falta que sea un crepado muy apretado, ¿eh? Tiene que ser más de volumen, de cantidad de pelo. Cogemos otra partición. Vamos a tirar todo para atrás. Vamos a dejar otra greña aquí delante. Y vamos a hacer una coleta. Voy a coger un par de gomas de estas pequeñas. Voy a quitar la goma de esta trenza, porque quiero que quede suelta. Vamos a esconder la goma con el pelo alrededor. Ahora lo que vamos a hacer es sacar un poco de volumen aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es acabar de repasar los 4 mechones que quedan sueltos y un poco la cola. Voy a usar mis planchas GHD para acabar de dar forma a estos 4 pelos que hay por aquí y un poco la cola. Si queréis dar un poco de volumen a la coleta, le podemos crepar un poco también. Pensad que al tener el pelo tan largo, el peso siempre va a hacer que caiga mucho. Y esto sería todo. ¿Qué os ha parecido el peinado? ¿Y qué os ha parecido con las mechas? ¿A que mejora sustancialmente? Yo os lo recomiendo si tenéis edad suficiente, porque sé que me ven muchas niñas. Si vuestros padres os dejan, si podéis darle un toque, darle un poco de contraste, simplemente aclarar un poco algunas partes para que tenga más contraste y las trenzas luzcan así de bonitas. ¿Veis? Bien, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido mucho, espero vuestros comentarios, sugerencias de mejora, sugerencias de vídeo, bueno, lo que queráis, ya sabéis que lo leo todo y contesto a todo lo que puedo. Así que nada, un besito y hasta el próximo vídeo, chao chao.